Buenas tardes desde Madrid. Soy Susana Hernández Muñiz. Trabajo como radióloga en el Hospital de la Princesa de Madrid y estoy en la sección de radiología cardiotorácica. Quería agradecer en primer lugar a la organización, especialmente a la doctora Tanus, por invitarme a participar. El título de mi ponencia es Enfermedad pulmonar intersticial asociada a conectivopatías. Vamos a revisar la definición de estas enfermedades y el contexto clínico en el que aparecen, las pruebas de imagen que se utilizan para su diagnóstico, fundamentalmente la tomografía computarizada de alta resolución, y veremos los patrones que pueden aparecer. Posteriormente revisaremos las diferentes conectivopatías con ejemplos típicos. Así veremos la artritis reumatoide con el patrón de neumonía intersticial usual, la esclerodermia con el patrón de neumonía intersticial no específica o el síndrome de Sjögren con el patrón de neumonía intersticial linfoide. Definiremos IPAF o neumonía intersticial con rasgos autoinmunes. Veremos la importancia del diagnóstico multidisciplinar de estas enfermedades y, por último, brevemente, su evolución y complicaciones. Las conectivopatías se incluyen junto con las vasculitis ANCA positivas dentro de las denominadas enfermedades autoinmunes sistémicas, que son entidades que se definen por sus características clínicas y por su perfil de autoanticuerpos. Los autoanticuerpos son anticuerpos circulantes capaces de causar daño orgánico. Aunque es un grupo heterogéneo de enfermedades, la afectación pulmonar es común en todas ellas, pero no solo se afecta el pulmón, sino también otros compartimentos del tórax. La presencia de enfermedad pulmonar intersticial, la denominada EPI-EAS, es importante porque tiene implicaciones pronósticas y terapéuticas. Las enfermedades que se incluyen bajo el término de conectivopatías son la artritis reumatoide, la esclerodermia o esclerosis sistémica, las miositis inflamatorias idiopáticas, el síndrome de Sjögren, el lupus eritematoso sistémico y la enfermedad mixta del tejido conectivo. Su presentación clínica es muy variada. Podemos encontrar pacientes asintomáticos desde el punto de vista respiratorio hasta otros con una disnea grave limitante. Son la esclerodermia y algunos tipos de miositis los que se asocian más frecuentemente a enfermedad intersticial. Y esta enfermedad pulmonar intersticial se puede presentar en cualquier momento del curso natural de la conectivopatía. Lo más frecuente es que ocurra en un paciente con una conectivopatía ya establecida, pero en un porcentaje significativo de casos es la enfermedad intersticial la primera manifestación de una conectivopatía que estaba oculta. También puede ocurrir que la enfermedad intersticial se asocie a características autoinmunes, pero sin una entidad definida, es lo que llamamos IPAF. Respecto a las pruebas de función respiratoria, pues lo más común es encontrar un patrón restrictivo y una disminución de la capacidad de difusión del monóxido de carbono. En pacientes que tengan una enfermedad intersticial y en aquellos en los que se haya diagnosticado una enfermedad autoinmune sistémica, es importante realizar un estudio de autoanticuerpos. Y así podemos encontrar ciertos perfiles característicos de una enfermedad concreta y algunos autoanticuerpos que se asocian a la afectación de un órgano determinado. Respecto a las pruebas de imagen, pues es la tomografía computarizada de alta resolución el método más importante e imprescindible para valorar esta patología. Puede confirmar la afectación intersticial incluso en una fase subclínica. Además, es importante que intentemos definir el patrón morfológico siguiendo las guías actualizadas para la fibrosis pulmonar idiopática y se puede valorar la extensión de la enfermedad intersticial. En las conectivopatías con alta prevalencia de enfermedad intersticial, que son fundamentalmente la esclerodermia y el síndrome antisintetasa, que es un subtipo de miositis, como luego veremos, está indicado hacer un cribado con tomografía computarizada. La radiografía de tórax es útil en el seguimiento y puede ayudar a detectar complicaciones, pero es poco sensible para el diagnóstico.
Y por último, la ecografía torácica en los últimos años se ha propuesto como un método que puede ayudar a la detección y a la monitorización de enfermedad intersticial en ciertos grupos de pacientes, fundamentalmente con esclerodermia. En una ecografía pulmonar normal vamos a ver una serie de artefactos que son sobre todo las denominadas líneas A. Son líneas hiperecogénicas de disposición horizontal y en paralelo con esta línea hiperecogénica que representa la interfase entre el pulmón y la pleura. En los pacientes con enfermedad intersticial vamos a ver otro tipo de líneas, como son las líneas B, que son líneas perpendiculares a la línea pleural, que se denominan también artefacto en cola de cometa, y su número es ninguno o muy escaso en el pulmón normal, mientras que están aumentadas en las enfermedades intersticiales. En estas también podemos ver que la línea pleural, en lugar de ser lisa y fina, es irregular, puede estar engrosada y fragmentada. Pero sin duda la técnica de elección para valorar estas enfermedades intersticiales es la tomografía computarizada de alta resolución. Para obtener imágenes de alta calidad es necesario prestar atención a ciertos factores técnicos, fundamentalmente la colimación, que debe ser fina, con espesores de corte por debajo de 1,5 milímetros, idealmente en torno a 1 milímetro. Además, en los estudios iniciales conviene hacer una adquisición volumétrica en máxima inspiración y en decúbito supino, a la que añadiremos una segunda adquisición al final de la expiración, con el fin de detectar atrapamiento aéreo. Por último, de forma opcional se podrán añadir cortes en decúbito prono. Y es importante también no solo valorar las imágenes axiales, sino realizar reconstrucciones multiplanares. Los patrones radiológicos e histológicos que vamos a ver en las enfermedades intersticiales asociadas a conectivopatía son superponibles a los que ya se han descrito previamente en las neumonías intersticiales idiopáticas. Los más importantes son estos que figuran aquí: la neumonía intersticial usual, la neumonía intersticial no específica, la neumonía organizada, la neumonía intersticial linfoidea y el daño alveolar difuso. Si tomamos en conjunto todas las conectivopatías, pues el patrón más común va a ser el patrón de neumonía intersticial no específica, NINE, pero esto ocurre en todas ellas, excepto en la artritis reumatoide, en la que va a predominar el patrón de neumonía intersticial usual. Vemos que el patrón de neumonía intersticial linfoidea es poco común, excepto en el síndrome de Sjögren. Como hemos dicho, cuando nos enfrentamos a un patrón intersticial, va a ser muy difícil diferenciar si estamos ante una neumopatía idiopática o una neumopatía asociada a conectivopatía. Pero, sin embargo, se han descrito algunos signos cuya presencia incrementa la sospecha de conectivopatía. Y estos signos son el signo del panal exuberante, el signo del borde recto y el signo del lóbulo superior anterior. El signo del panal exuberante consiste en que la mayor parte de la afectación fibrótica, en concreto más de un 70% de la fibrosis, corresponde a quistes de panal, como en este ejemplo. El signo del lóbulo superior anterior consiste en que en el lóbulo superior está afectada fundamentalmente la región subpleural anterior. Y el signo del borde recto se refiere a que en el eje craneocaudal existe una delimitación nítida entre la zona de afectación intersticial fibrótica y el pulmón normal adyacente. Otra característica que nos debe hacer pensar en que estamos ante una neumopatía intersticial asociada a una enfermedad autoinmune sistémica es el hecho de que haya otras manifestaciones torácicas aparte de la neumopatía intersticial. Es lo que denominamos afectación multicompartimental. Y entre estas manifestaciones extra no EPI, estarían la afectación de la vía aérea, manifestada por bronquiectasias o bronquiolitis o engrosamiento de paredes bronquiales, que ocurre fundamentalmente en la artritis reumatoide y en el síndrome de Sjögren. También podemos encontrar derrame pleural o pericárdico, más frecuentemente en el lupus, y también en la esclerodermia, por ejemplo,
Es típico encontrar datos de hipertensión arterial pulmonar, así como una dilatación del esófago. La presencia de nódulos, sobre todo si son nódulos con un cierto tamaño, de 1 centímetro o por encima de 1 centímetro, deben hacernos pensar en la artritis reumatoide con los nódulos necrobióticos, así como en dos manifestaciones que pueden asociarse al síndrome de Sjögren, como son la amiloidosis pulmonar y el linfoma. En pacientes con una conectivopatía establecida, el papel de la biopsia pulmonar quirúrgica es incierto, ya que generalmente no nos va a aportar ni información diagnóstica ni pronóstica adicionales. Y esta técnica de biopsia pulmonar se suele reservar para aquellos casos en los que en la discusión multidisciplinar existan dudas diagnósticas. Aquí mostramos un ejemplo de una NINE de tipo celular, que se caracteriza por la presencia de ensanchamiento o engrosamiento homogéneo de los septos alveolares con participación de células de tipo linfoide. En este mismo paciente también se encontró esta estructura, que es un folículo linfoide con un centro germinal activo. Este hallazgo debe hacernos pensar en que existe una patología autoinmune subyacente. Vamos a pasar ahora a revisar brevemente con casos cada una de estas conectivopatías. La artritis reumatoide es la más frecuente de todas ellas. Es una enfermedad inflamatoria crónica en la que se afectan de forma simétrica las pequeñas articulaciones de las manos. Parece que el pulmón es el órgano donde comienza todo el proceso autoinmune. Y la afectación respiratoria es una causa común de aumento de mortalidad. Como vemos en el esquema, se pueden afectar distintas estructuras del tórax, tanto estructuras osteoarticulares como la vía aérea, como la pleura, estructuras cardiovasculares y el pulmón. Y dentro del pulmón existen a su vez diferentes manifestaciones: la enfermedad pulmonar intersticial, los nódulos reumatoides, el síndrome de Kaplan, la hemorragia alveolar, las infecciones, la toxicidad pulmonar por fármacos, y también existe un incremento de neoplasias malignas. Centrándonos en la EPI asociada a artritis reumatoide, pues es clínicamente significativa en el 20 a 30% de los pacientes. Como factores de riesgo para su desarrollo destacan el tabaquismo, el sexo masculino y la presencia de anticuerpos antipéptido citrulinado. Respecto a los patrones radiopatológicos, como ya hemos comentado, es la única conectivopatía en la que va a predominar el patrón de NEW en el 60% de los casos, por encima de los otros. Y este patrón se puede asociar a enfisema en pacientes fumadores y también en no fumadores. La presencia de un patrón de NEW y una mayor extensión de la fibrosis son factores pronósticos desfavorables. Y también recordad que la EPI asociada a artritis reumatoide es la segunda causa de muerte después de la enfermedad cardiovascular. Aquí muestro un ejemplo de un paciente con una artritis reumatoide que no tenía síntomas respiratorios, pero que en el estudio de TC se vio un patrón poco extenso de neumonía intersticial usual, consistente en una fila de quistes de Panal asociados a reticulación, algunas bronquiectasias de tracción y con una distribución predominantemente subpleural y basal. Este es otro ejemplo de una mujer con artritis reumatoide de larga evolución, en la que vemos también cambios fibróticos con áreas de panalización, reticulación, bronquiectasias de tracción, con predominio en los lóbulos superiores. También estaban afectados, pero en mucho menor grado, los lóbulos inferiores, en los que vemos reticulación subpleural. Y además, esta paciente en concreto tiene un nódulo subpleural que correspondía a un nódulo reumatoide. Una de las particularidades del patrón de NEW en la artritis reumatoide es que los cambios fibróticos pueden predominar en las regiones subpleurales de los campos superiores y medios. Este hecho no invalida que estemos ante un patrón de NEW en este grupo de pacientes. La esclerodermia es una enfermedad autoinmune sistémica que, dependiendo del grado de afectación cutánea, se clasifica en una forma limitada, más común, y una forma difusa, menos frecuente. La enfermedad pulmonar intersticial
Afecta globalmente al 60% de los pacientes y predomina en las formas de esclerodermia difusa. La otra manifestación torácica más importante es la hipertensión arterial pulmonar, que esta se da más en las formas limitadas. Existen también una serie de factores de riesgo para desarrollar EPI en la esclerodermia, entre ellos, de nuevo, el tabaco, el sexo masculino, el reflujo gastroesofágico y la presencia de este anticuerpo anti-SCL70. La TC se considera un método de cribado para EPI en la esclerodermia y casi el 50% de los pacientes va a mostrar alteraciones al inicio de la enfermedad. En este caso, el patrón de NINE es el más común con mucha diferencia, hasta en el 77% de los pacientes. Podemos ver también combinación de patrones como NINE con NIU. Y son la presencia de datos fibróticos y una extensión de la afectación intersticial por encima del 20%, datos que ensombrecen el pronóstico. Este es un ejemplo de una paciente con una esclerodermia ya conocida y que presenta un patrón con todas las características del patrón de neumonía intersticial no específica. Vemos opacidades en vidrio deslustrado bilaterales con una distribución bastante simétrica, predominantes en lóbulos inferiores, asocian una reticulación no muy llamativa y algunas dilataciones bronquiales de pequeño tamaño. En este caso, la distribución es predominantemente subpleural y además vemos un hallazgo extrapulmonar que nos debe hacer pensar en la posibilidad de una conectivopatía, como es la dilatación del esófago distal con contenido aéreo y sin engrosamiento mural. Este es otro caso de una paciente con esclerodermia. El estudio inicial muestra opacidades en vidrio deslustrado muy tenues, pero bastante extensas, que predominan en las bases pulmonares. Asocian una reticulación fina y unas dilataciones bronquiales muy leves. En el estudio de seguimiento a los 8 años vemos la evolución de este patrón de NINE. Aquí predominan unas bronquiectasias de tracción muy llamativas, tanto en los lóbulos inferiores como en el lóbulo medio, de localización central y con extensión a la periferia pulmonar. El componente en vidrio deslustrado ha disminuido y además existe una importante pérdida de volumen de los lóbulos inferiores, datos que nos hacen pensar en una evolución anine fibrótica. El síndrome de Sjögren se caracteriza por alteraciones en la función glandular exocrina y clínicamente cursa con sequedad oral y ocular, por lo que se llama síndrome seco, así como por infiltración linfoide de las glándulas salivares. Existe una forma primaria o aislada y una forma secundaria que se asocia a otra enfermedad autoinmune sistémica. Las principales manifestaciones respiratorias son la neumopatía intersticial y la enfermedad de la vía aérea. Y dentro de la afectación intersticial, el patrón de NINE es el más común, aunque el más característico es el patrón de neumonía intersticial linfoide. Además, existe una elevada incidencia de linfoma en estos pacientes. En este esquema se resumen las alteraciones que pueden mostrar en el tórax. Recordemos que la neumonía intersticial linfoide se clasifica como enfermedad intersticial, pero también se incluye en los trastornos linfoproliferativos. Y estas son las características principales de la neumonía intersticial linfoide en TC. El hallazgo más importante es la presencia de quistes aéreos que suelen tener morfología redondeada, no son muy numerosos, generalmente con un tamaño menor de 3 centímetros, distribución perivascular y predominio en los campos pulmonares inferiores, y pueden ir asociados a opacidades en vidrio deslustrado o nodulillos centrolobulillares. Este es un ejemplo de una paciente con un síndrome de Sjögren ya conocido y en la TC vamos a ver múltiples quistes aéreos con pared fina de localización perivascular y no muy numerosos, con predominio en las bases pulmonares. Además, en el lóbulo inferior derecho, en este lóbulo vemos un patrón en mosaico con áreas de menor atenuación. Al hacer el estudio en expiración, el patrón en mosaico se acentúa de manera muy llamativa en ambos pulmones.
Este hecho significa que hay atrapamiento aéreo por una enfermedad de la pequeña vía aérea. Por tanto, estamos ante un síndrome de Sjögren con dos manifestaciones concomitantes en el pulmón. Por un lado, la neumonía intersticial linfoide y por otro lado, la afectación de la pequeña vía aérea. Esta es una paciente que estaba en seguimiento por una neoplasia ginecológica y la TC de tórax demostró la presencia de múltiples quistes aéreos de pared fina con predominio en los lóbulos inferiores. Además, se vieron varias lesiones nodulares sólidas, pequeñas, casi ninguna alcanzaba el centímetro de diámetro. La valoración clínica confirmó que había un síndrome de Sjögren y la biopsia pulmonar demostró que existían de forma simultánea un patrón de neumonía intersticial linfoide y una amiloidosis en esta paciente. Las miopatías inflamatorias idiopáticas se caracterizan por debilidad muscular, incremento de enzimas musculares, alteraciones en el electromiograma y una biopsia pulmonar patológica. Hay tres fundamentalmente, pero son la dermatomiositis y la polimiositis las que se van a asociar a neumopatía intersticial. El síndrome antisintetasa es una forma clínica de miositis que se caracteriza por la presencia de anticuerpos frente a la sintetasa aminoacil TARN, anticuerpos antisintetasa, de los cuales el más frecuente y conocido es el anti-Jo1. Y además puede haber una o más de estas manifestaciones clínicas: polimiositis, dermatomiositis, enfermedad pulmonar intersticial, manos de mecánico o fenómeno de Raynaud. Dentro de las miositis, la afectación pulmonar es bastante frecuente y muchas veces determina el pronóstico y el tratamiento. El patrón más común es el de Nine. Este es un caso de un varón de 53 años con una polimiositis en el que vemos las características del patrón de Nine: opacidades en vidrio deslustrado bilaterales con predominio en los lóbulos inferiores, ligera reticulación, alguna bronquiolectasia de extracción, y además vemos otro signo que es característico de este patrón, que es esta banda de parénquima pulmonar respetado en la zona subpleural. Este hallazgo sugiere el diagnóstico de patrón de Nine y aparece en el 60% de los casos aproximadamente. Esta es una paciente que acudió a la urgencia con un cuadro de mialgias, astenia, fiebre y disnea con insuficiencia respiratoria. La radiografía de tórax inicial mostraba infiltrados alveolares bilaterales con predominio en el pulmón derecho y de distribución parcheada. La evolución clínica respiratoria fue desfavorable y la paciente requirió ventilación mecánica. El estudio de TC mostraba múltiples opacidades en vidrio deslustrado bilaterales de predominio derecho y algunos pequeños focos de consolidación. Existía un pequeño neumomediastino secundario a una broncoscopia. Fue refractaria al tratamiento y finalmente falleció después de un mes de hospitalización. El estudio serológico mostró la presencia de anticuerpos anti-MDA5. Este tipo de anticuerpos se asocia a las neumopatías intersticiales rápidamente progresivas en pacientes con miositis. El lupus eritematoso sistémico es una enfermedad crónica que cursa con remisiones y recaídas y que clínicamente muestra unas manifestaciones muy variadas. Puede asociar diferentes autoanticuerpos, pero los más comunes son los anticuerpos antinucleares. El tracto respiratorio se afecta en el 50-70% de los pacientes y podemos encontrar muchas manifestaciones: alteraciones en la vía aérea superior, en la vía aérea inferior, en la pleura, enfermedades vasculares y del parénquima pulmonar. Dentro de estas, precisamente las neumopatías intersticiales son poco comunes. En general, en un paciente con lupus en el que aparezcan alteraciones en el parénquima pulmonar, es importante descartar una infección, ya que es una complicación común y con una elevada mortalidad. Y por último, comentaremos la enfermedad mixta del tejido conectivo, que es una entidad definida que reúne características comunes al lupus, a la esclerodermia, el síndrome de Sjögren o las miositis, junto con los anticuerpos antirribonucleoproteína.
Por tanto, es un síndrome que llamamos de solapamiento. Y desde el punto de vista clínico, pues podemos encontrar fenómeno de Raynaud, edema de manos, miositis, artritis, alteraciones en la motilidad esofágica, serositis, enfermedad pulmonar intersticial e hipertensión arterial pulmonar. Hasta el 80% de los pacientes van a presentar manifestaciones respiratorias. Y cuando se detecta el anticuerpo anti-RO52, pues es un marcador de enfermedad pulmonar. En el estudio de TC de tórax vamos a encontrar alteraciones en el 50% de los casos y muchos pacientes son asintomáticos. Y de nuevo el patrón más común es el de NINE por encima de los demás. Este es un caso de una mujer de 62 años diagnosticada de una enfermedad mixta del tejido conectivo. El estudio inicial mostró múltiples lesiones alveolares bilaterales con cierto predominio periférico. En el lóbulo superior izquierdo vemos una consolidación rodeada de una opacidad en vidrio deslustrado, es decir, el signo del halo, mientras que en el lóbulo inferior izquierdo vemos una consolidación periférica con un área central de menor atenuación, el signo del halo invertido. Estos hallazgos son sugestivos de un patrón de neumonía organizada. En la evolución, algunas de las lesiones iniciales se resolvieron, pero aparecieron otras con unas características un poco diferentes. Predominaba el vidrio deslustrado con reticulación, algunas bronquiectasias y bronquiolectasias de tracción y esta zona de parénquima pulmonar respetado en el lóbulo inferior izquierdo. Estos datos nos orientan más a un patrón de NINE. La presencia de patrones combinados como neumonía organizada con NINE o bien la evolución de un patrón de neumonía organizada a otro de NINE es un dato que también nos debe hacer pensar en una enfermedad autoinmune sistémica. IPAF se refiere este término a la presencia de una neumopatía intersticial con datos sugestivos pero no definitivos de una conectivopatía. Se emplean varios tipos de criterios clasificatorios que se agrupan en dominios. Existe un dominio clínico, un dominio serológico y un dominio morfológico. Dentro de este dominio morfológico podemos encontrar distintos patrones en TC y en biopsia pulmonar, que son NINE, neumonía organizada, combinación de NINE con neumonía organizada y neumonía intersticial linfoide, así como algunos hallazgos de la biopsia con un componente linfoide marcado. Y también es otro criterio dentro del dominio morfológico la presencia de afectación multicompartimental. El concepto de IPAF es un reflejo del solapamiento que puede existir entre las neumopatías intersticiales idiopáticas y aquellas asociadas a una enfermedad autoinmune sistémica. Y debemos remarcar que en estos pacientes es muy importante hacer un diagnóstico multidisciplinar. Para catalogar un caso de IPAF es necesario que se cumpla al menos un criterio de dos de estos dominios que hemos definido. Este es un ejemplo de un paciente exfumador que comenzó con disnea después de una infección leve por COVID-19. Esta disnea llegó a hacerse de moderados esfuerzos y en el estudio clínico no encontraron signos ni síntomas de conectivopatía. Tenía crepitantes tipo velcro a la auscultación y alteraciones en las pruebas funcionales y más marcada en la DLCO, que estaba moderadamente reducida. En el estudio serológico aparecieron como anticuerpos positivos para PANCA y antipéptido citrulinado. En la radiografía de tórax vemos una afectación intersticial de tipo lineal o reticular con cierto predominio periférico en campos medios y bases. Y a continuación se realizó una tomografía computarizada de alta resolución que nos confirma la presencia de un patrón de tipo fibrótico en los lóbulos inferiores con distribución preferentemente periférica, reticulación gruesa, bronquiectasias y bronquiolectasias de tracción y opacidades en vidrio deslustrado. Además, en los lóbulos superiores y campos medios tenía estas estructuras aéreas de pared fina que algunas podrían corresponder a bullas o a enfisema paraseptal
pero otras asocian una reticulación marcada, son más pequeñas y se combinan con bronquiectasias periféricas de tracción, por lo cual podrían también corresponder a áreas de panalización. Vemos lo mismo en las reconstrucciones multiplanares, la afectación predominantemente reticular con bronquiectasias de tracción en los lóbulos inferiores y estos grandes espacios aéreos quísticos con paredes irregulares y reticulación en las porciones anteriores de los lóbulos superiores. Además, en el estudio en expiración se demostró la presencia de patrón en mosaico bilateral, sobre todo en el pulmón izquierdo, que nos indicaba que estábamos ante un atrapamiento aéreo, probablemente por enfermedad de la pequeña vía aérea. Con todos estos datos se pudo encuadrar este patrón radiológico como alternativo para neumonía intersticial usual. Se valoró al paciente por el equipo multidisciplinar y de esta discusión multidisciplinar se dedujo que estábamos ante una EPID no clasificable. Por tanto, se indicó una biopsia pulmonar y en la biopsia pulmonar se encontró que había una enfermedad fibrosante con un patrón de NIU, pero con un componente linfoide muy abundante. Por ello, el patólogo sugirió la posibilidad de una enfermedad autoinmune subyacente. Por tanto, en este momento se revisó al paciente en la discusión multidisciplinar y se catalogó de IPAF, puesto que ya tenemos dos criterios, uno del dominio serológico, que es la positividad para el anticuerpo antipéptido ciclinado, y otro del dominio morfológico, que es la biopsia con patrón de NIU y componente linfoide extenso. Posteriormente, en los meses siguientes, el paciente desarrolló una artritis simétrica de manos y pies y además se positivizó el factor reumatoide, con lo cual finalmente se pudo diagnosticar de una artritis reumatoide. Por tanto, estamos ante un caso de una conectivopatía, artritis reumatoide, cuya primera manifestación ha sido una afectación pulmonar intersticial fibrótica. Este caso sirve para ilustrar la importancia del diagnóstico multidisciplinar en estas enfermedades. En la discusión multidisciplinar se van a integrar los datos clínicos, radiológicos, serológicos y ocasionalmente histológicos. De esta manera aumenta la confianza diagnóstica. También es el equipo multidisciplinar el que va a guiar las decisiones terapéuticas con el fin de conseguir un manejo global adecuado del paciente. Y es de nuevo en la discusión multidisciplinar donde se va a valorar la progresión de la enfermedad, de tal manera que todo esto transcurre de una forma dinámica. El curso clínico de las enfermedades intersticiales asociadas a conectivopatías es variable y poco predecible, y entre las principales complicaciones destacan la exacerbación aguda, la toxicidad farmacológica y la infección pulmonar. Presento este caso de un paciente con una artritis reumatoide de larga evolución que tenía múltiples nódulos necrobióticos. Uno de ellos provocó neumotórax de repetición que requirió una pleurodesis y finalmente quedó esta cavidad pleural residual. El paciente se presentó con tos y malestar general de nueva aparición y se le realizó un nuevo TAC que mostró esta consolidación con broncograma aéreo en el lóbulo medio asociada a nodulillos centrolobulillares y acinares en el mismo lóbulo. En este paciente se aisló un Mycobacterium abscessus. Y este es otro paciente que también tiene una artritis reumatoide y que acudió a la urgencia con disnea rápidamente progresiva e insuficiencia respiratoria. Vemos en el TAC que se realizó un patrón fibrosante con quistes de Panal extensos bilaterales y superpuesto a este patrón opacidades en vidrio ilustrado bilaterales prácticamente difusas. Este es un caso de exacerbación aguda de una EPI tipo NIU en un paciente con artritis reumatoide. La exacerbación aguda se define como la aparición de insuficiencia respiratoria clínicamente significativa que evoluciona en un tiempo corto, inferior a un mes, y que además se suele acompañar de aparición de lesiones pulmonares, ya sea en forma de opacidades en vidrio ilustrado
o consolidaciones, todo ello en ausencia de edema o infección. Estas exacerbaciones agudas se presentan de forma similar a como ocurren en los pacientes con fibrosis pulmonar idiopática y dentro de las conectivopatías son más comunes en la artritis reumatoide y conllevan una alta mortalidad. Así que como conclusiones me gustaría destacar que las enfermedades pulmonares intersticiales asociadas a conectivopatías o, como prefiere denominárselas en la actualidad, las EPI asociadas a enfermedad autoinmune sistémica, constituyen un grupo heterogéneo y complejo de entidades. En su evaluación, la tomografía computarizada de alta resolución desempeña un papel fundamental. Detecta la enfermedad intersticial, define el patrón morfológico. Recordemos que globalmente el de NINE es el más frecuente en las conectivopatías y que hay hallazgos que nos pueden sugerir una conectivopatía subyacente. También valora la extensión, así como la evolución, la progresión y la aparición de complicaciones. Por todo ello, el radiólogo torácico debe conocer las manifestaciones variadas que pueden presentar cada una de estas enfermedades, así como participar de forma activa en su diagnóstico. Y este diagnóstico debe hacerse siempre por un equipo multidisciplinar. Nada más, muchas gracias por su atención.